Padre bueno, gracias por este hermoso tiempo que nos das esta mañana. Pedimos a ti que bendigas nuestras vidas, nuestros corazones, y pedimos a ti que bendigas este tiempo de enseñanza, que cada persona pueda estar dispuesta, Señor amado, a seguir caminando contigo. Te damos las gracias, las bendiciones son para ti, mi Cristo. Ayúdanos en todas nuestras áreas, ayúdanos en nuestros momentos, buenos, malos, regulares, en todo tiempo. Ayuda a tu iglesia, ayuda a cada uno a caminar como tú deseas que caminemos. Te damos infinitas gracias en tu nombre. Amén. Muy bien, yo hace unos días les estaba contando que algo que me fascina es poder estar en medio, cuando en la playa y en las mañanas, el poder caminar y sentir la sensación de las huellas que uno deja en la arena. Me fascina caminar en la arena, sentir la arena, y luego que el mar venga y se lleve los pies, sentir la sensación del agua. Eso es muy chévere. No sé si a alguno les gusta caminar en la mañana, en la madrugada, por ahí tipo 5, 5:30 les gusta caminar en el mar. ¿A quién les gusta? Bueno, no a todos, porque algunos les dicen, mi esposa por ejemplo, yo le digo, caminamos, levantémonos temprano. Me dice, ve tú tranquilo, déjame aquí dormir, yo te escucho acá, desde acá te estoy escuchando. Pero la verdad, el caminar en el mar definitivamente le trae una sensación chévere. Pero también lo otro que me fascina es dejar que uno mira las huellas de las personas, o las huellas que uno puede dejar ahí, y a veces viene el agua y no se las lleva totalmente. Yo quiero hablarles hoy sobre las huellas, y las huellas de alguien que de una manera u otra debemos seguir. Un chico de 7 años llegó donde su papá estaba en un bar, y cuando lo ve el papá se asustó y dijo, ¿qué haces acá? ¿Por qué llegaste aquí? Yo no te dije dónde estaba. ¿Cómo llegaste acá? Y este no es un lugar para menores de edad. Y le dijo, ¿cómo llegaste? Y la respuesta del chico fue, siguiendo tus huellas. Y así he llamado la enseñanza de hoy, siguiendo las huellas de Jesús. Hemos venido en una serie de 3 charlas, y hace 8 días en la predicación, Pastor Julián habló sobre, ¿se acuerdan? Post-Pascua, y la importancia de entender qué pasa después de que Jesús resucita. Pero, ¿saben? Nosotros a veces nos asustamos cuando nos llaman cristianos. Pero realmente si estamos acá, no nos pueden llamar herodianos, no nos pueden llamar macedonianos, no nos pueden llamar hitlerianos. ¿Saben? Ayer pude ver algunas de las... dieron una serie, no la pude ver toda, sobre la vida de Hitler, y fue tremendo ver la vida de Hitler. Impresionante este hombre, fue por años, todas las cosas que hizo, la mayoría malas, pero en una situación muy difícil, y uno veía que hubo gente que le fue siguiendo, multitudes y situaciones de personas que estaban siguiendo sus pasos. Y saben que me llamó mucho la atención 2 personajes que lo ayudaron y ayudaron a todo ese movimiento neonazi. ¿Y saben quién? Hugo Boss. No sabía que Hugo Boss había diseñado todo, pero es terrible, diabólico, porque hizo los trajes de la Gestapo. No sé cuántos sabían esto, que Hugo Boss fue el que hizo toda esa ropa. Y queda uno... Y luego, ¿saben quién otro lo apoyó para todo esto diabólico? Henry Ford, siendo norteamericano. Y uno dice, pero ¿cómo este hombre apoyó para que toda esta causa, para que miles y millones de seguidores que todavía siguen siguiendo a esta mente monstruosa? Porque lo que hizo fue tremendo. El antisemitismo, el odio a los judíos, fue impresionante. El odio a los rusos, el odio a los soviéticos, una cosa impresionante. Pero gente le seguía sus pasos, sus huellas, y uno veía en los colegios cómo se levantó de una manera increíble. Yo vi su vida un poco, pero ya verla, más adelante ver cómo levantó multitudes, que su saludo quedó ahí
impregnado. ¡Ja! ¿Sí? Viva Hitler, vive Hitler, eso era lo que significaba este saludo. Bien, siguiendo las huellas de Jesús, siguiendo las huellas. Entonces, pensemos en las huellas que Jesús fue dejando todo el tiempo para que sus seguidores, de una manera u otra, pudiéramos colocar nuestros pies en sus huellas y hagan de cuenta como si las huellas de él fueran tamaño, no sé, 40, 45 en su talla, no sé en talla americana cuánto sería, pero era lo que él quería, que nosotros pudiéramos seguir sus huellas, sus pisadas. Tenemos que tener en cuenta que una persona que va a seguir sus huellas es un discípulo. Y un discípulo es un aprendedor. Y usted puede decir, uy, esa palabra ¿cómo es? Es correcta. Aprendedor. Es igual como cuando a veces mi esposa me dice, vamos a tomar café y me dice, perdóname, ¿se dice revolvedor o mezclador? Pero si tú lo buscas en el diccionario, revolvedor es igual porque ¿qué estoy haciendo? Revolviendo. Y revolver, si yo digo, deme un revolvedor o deme un mezclador, porque más que un mezclador, ¿qué es? Es revolver. Entonces, ¿qué es un discípulo? Un aprendiz, un aprendedor, alguien que está siguiendo a alguien que está aprendiendo. Y vamos a ir a la Biblia, que es nuestra fuente primaria para poder ver qué fue la vida de Jesús. Ahora, Jesús tuvo algo muy importante y eso lo podemos ver en los 4 evangelios. Un reto que voy a tener este año, en el segundo semestre, le decía yo a los pastores que tenemos que empezar a aprender la vida de Jesús. Porque si nosotros nos vamos a llamar cristianos, entonces, ¿de quién debemos aprender? ¿Quién debe ser en un momento dado de quién debemos mirar? ¿De quién debemos aprender? ¿De quién debemos en una manera u otra saber todo? De Cristo. Y a veces sabemos de la Biblia de otros personajes. Sabemos la vida de Abraham, mejor aún que la de Jesús, la de Pablo. Aún sabemos la vida de otros. Pero realmente la vida de Jesús muchas veces nosotros no la sabemos. ¿Dónde la vamos a aprender? Entonces dile al que está al lado, en los 4 evangelios que están en la Biblia. Muéstrale así. Andreita, de los 4 evangelios, dale, 4 evangelios. De los 4 evangelios de Jesús vamos a aprender lo que es esto. De él es que vamos a aprender. Ahora, Jesús, por ejemplo, vamos a aprender que él, por ejemplo, fue un carpintero. Y algunos dicen que manejaba muy bien la piedra, la tallaba. Y eso lo aprendemos de que fue alguien normal. Ahora, Jesús, vamos a aprender que Jesús de una manera u otra vino no como monarca, no vino como alguien ostentoso, privilegiado, sino como un simple carpintero. No vino como un erudito de alguna escuela famosa. No, en ese tiempo no estaba Harvard, pero sí estaba Grecia, Roma. No vino como un monje que vino y se enclaustró ahí, ¿cierto? Donde se dedicaba al estudio de la palabra, la meditación en silencio. No vino para una iglesia de Roma, una iglesia en Jerusalén. Jesús pasó su niñez y su juventud como cualquiera. Alguien me decía que si, ¿a quienes les gusta aquí los juegos de Nintendo o de PlayStation o de esto? ¿A quién les gusta? A ver. ¿Qué creen que Jesús estaría haciendo si hubiera llegado en este tiempo? Perdóname, ¿qué juego tienes de PlayStation? ¿Cuál? ¿Sí? Aquí que está bien aficionado con sus juegos, los tuvo que dejar todos allá, ¿no? Tommy dejó allá todo su... ¿Era en PlayStation o en Nintendo, Xbox? Ajá, bueno. Bueno, lindo la parte. Entonces... Pero tal vez Jesús en ese tiempo, ¿a qué jugó? Bueno, Jermis tampoco estaba famoso. Pero ustedes imagínense a qué jugó en ese tiempo. A ver, no sé qué juegos habían, canicas o qué habían. No sé qué era lo que estaba en ese tiempo de moda, pero algún juego. Lo mismo tanto como joven
yo les aseguro que si hoy estuviera Jesús, se me diría a cualquiera de ustedes diciéndole, camine, jugamos un campeonato. ¿Quieren de FIFA? FIFA 2018, ahí estaría él. Porque fue normal. Pero vamos a mirar que él lo que él quiere es que nosotros sigamos sus huellas. Pues vamos a mirar qué dice el apóstol Pedro en la Biblia, en 1 de Pedro 2:21. 1 de Pedro 2:21, los que tienen su Biblia vayan allá así rápidamente. 1 de Pedro 2:21, aunque lo van a ver en su pantalla, de pronto tienen ahí, pero para que vayan señalando. Si alguno necesita una Biblia, tómela ahí y vamos a ir aprendiendo ahí a tomarla. Bueno, dice así, vamos a leerlo juntos. Todos juntos, todos al mismo tiempo. ¿Listo? 1, 2, 3. Pues Dios lo llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir ¿qué? Sus pasos. ¡Oh, qué difícil esta situación acá, ¿no? Aquí nos plantea algo duro. Dios nos ha llamado a hacer cosas buenas, aunque esto ¿qué pueda significar? El hecho de sufrir. Y claro, el sufrir no está dentro de nuestra cabeza, porque no queremos vivir la canción famosa que dice, sufrir me ha tocado a mí en esta vida. Y bueno, eso es un bolerito viejito para los que estamos más o menos de esa época. Pero no podemos nosotros admitir que por hacer lo bueno significa que tengamos que sufrir. Pero miremos los aspectos que Él quiere que entendamos para poder seguir sus pisadas, que podamos seguirle a Él. Así como ese chico llegó a ese bar con 7 años y su papá no le había indicado cómo llegar, pero llegó a través de sus huellas. Entonces miremos qué dice en 1 de Juan 4:15. Dice, todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. En primer lugar, escuchen, para poder seguirlas, ponme el versículo anterior, el de 1 de Pedro 2:21, Dani, gracias. Dice, tal como Cristo sufrió por ustedes, Él es su ejemplo y deben seguir ¿quién? Sus pasos. Ahora, ¿saben que hoy se está entrando una crisis fuerte en las iglesias, tanto católicas como protestantes cristianas y ortodoxas cristianas? ¿Saben cuál es la crisis? Esta. Todos, miremos, los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Entonces muchas veces lo que nosotros enseñamos acá, y tenemos que tener cuidado, por eso a ustedes los estamos llevando a que vayan y miren lo que yo estoy aquí enseñando, dónde lo debemos, porque si los domingos, ¿por qué les molestamos tanto para que ustedes tengan su Biblia? Porque van a decir, oye César, perdóname pastor, tú ahí estás enseñando algo que no es. Mira, ahí no dice eso. Perdóname, estás equivocado. Perdóname, nos estás diciendo mentiras. Perdona, nos estás dando. Hoy priman más los testimonios personales o vivencias personales o experiencias personales de muchos de los que están enseñando aquí, predicando, que las vivencias, en primer lugar, de Cristo y segundo, las vivencias bíblicas. Entonces, ¿esto qué trae? Esto trae una confusión tremenda a la vida de ustedes. Por ejemplo, si ponemos el primer versículo, démonos cuenta, pongamos Daniel primero, nos dice algo. Como cristianos queremos borrar de la Biblia, de las vivencias, por ejemplo, la palabra sufrir. Pero aquí dice, pues Dios nos llamó a hacer lo bueno. ¿Qué nos ha llamado Dios? A hacer lo bueno. ¿Sí? Ustedes saben que, metiéndome un poquito al proceso de paz. Anoche leía en el periódico, decía, Santis no es el proceso, no es el proceso. Es uno más del montón de lo que necesita este país. Entonces, por uno vamos a cambiar las leyes. Si él es culpable y está en todo su proceso, pues ¿a dónde debe ir? A la cárcel y debe ser extraditado. Así de sencillo. El país puede vivir. Entonces quedémonos, no denunciemos porque estos se van a poner bravos, las FARC se van a poner bravos.
Sería una de las tantas impunidades, iglesia. Se les dio un principio de oportunidad, pero el que si infringió la ley, debe ir a la cárcel. ¿Eso qué le puede conllevar al país? Que vuelva y se levante el terrorismo, se levanten otra vez los grupos subversivos. Pero hay que vivir en un momento dado y pagar un precio. Tal como Cristo sufrió, y esa palabra no nos gusta. Esa quisiéramos quitarla del léxico bíblico, pero voy a poner en la tarea en algunas versiones cuánto aparece la palabra sufrir. Y entonces, ¿por qué les traigo esto, iglesia? Porque el evangelio hay que darlo completo. Ahora que estamos estudiando en el TCD toda la historia y estamos estudiando, leyendo el libro de Isaías, nos está hablando de un Dios como poderoso, ¿qué más? Creador del cielo y la tierra, de un Dios que es poderoso, soberano, que todo lo que, sí, como decía Diego decía ahora, nadie es igual. Saben que la ciencia nunca dijo que Dolly, cuando clonaron a Dolly, lo que sacaron de Dolly no fue igual. Decían, era casi idéntica, pero la forma de ser de la clonación que hicieron era diferente. Eso no lo dijo la ciencia nunca, porque ahí les iban a descartar. Entonces, ¿de dónde sacó la personalidad esa oveja? Entonces se quedan cortos, uno se queda corto frente a una situación como esta. ¿Se dan cuenta de la ciencia? Pero entonces, ¿cómo entender ese Dios al cual tú dices hizo el cielo, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, y que está en un lugar y es un poderoso y es omnipotente, omnipresente, omnisciente, pero yo no tengo con qué pagar la cuota del carro? ¿Cómo hago? Estoy debiendo, estoy enfermo, tengo problemas, murió un ser querido, estaba a punto de morir un ser querido. No tengo el trabajo, me quebré, no he vendido lo suficiente. Entonces uno pregunta, ¿y entonces qué hacer entonces frente a ese Dios poderoso? ¿Saben qué tocaba? Ese Dios que es espiritual y grande, habían situaciones del ser humano que no se podían comprender. Entonces, para que la balanza se equilibrara, entonces tenía que alguien ese Dios volverse hombre, y fue representado en Cristo. Entonces lo primero, cuando dice Primera de Juan 4:15, dice, todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué pasa? Dios vive en ellos y ellos en Dios. Entonces quiero decirles algo. Lo primero, número uno, para poder seguir las huellas de alguien, yo voy a seguir a alguien. ¿Pero por qué lo voy a seguir? En primer lugar, lo voy a seguir a Jesús porque lo reconozco que es el Hijo de Dios. O sea, Él vino a la tierra, se hizo hombre completamente, 100% hombre, para que entendiéramos que a Él lo estamos siguiendo. Pero si nosotros decimos, sí, claro, no es el Hijo de Dios, es un gran profeta, como los árabes lo ven, como los musulmanes lo ven a él y lo ven los judíos y otras religiones lo ven como uno de los más tantos profetas de Dios. ¿Saben cuántas religiones tienen las personas de la India? Se calcula que tienen más de 3 millones de religiones tienen en la India. 3 millones, ¿se pueden imaginar? Y entonces Cristo para ellos es uno más de los montones de dioses que hay en el mundo. Entonces, si tú en un momento sigues las huellas de Jesús y lo vas a seguir a Él simplemente como uno más del montón de los 3 millones de dioses, de religiones, te cuento que tuki lulú. Esta semana en los grupos de conexión hubo una lección donde estaban los superhéroes y veo que a Tommy le gustan los superhéroes, eso le fascina. Entonces resulta que la pregunta fue, si tú tuvieras la oportunidad de ser alguno de esos superhéroes, ¿en qué héroe te convertirías? Y varios dijeron, yo me quiero convertir en Superman porque quisiera volar
y no pagar pasajes aéreos. Alguien dijo esa respuesta. Otro dijo, uy, no, porque Batman, ¿qué tenía? Él no tenía superpoderes. ¿Qué era lo que tenía Batman? Dinero, plata. El hombre descrestaba porque era el que tenía dinero. Y alguien dijo, uy, no, yo quisiera ser Batman, pero no por el superhéroe, sino por el dinero que tenía, ¿sí? Otro dijo, quiero ser la chica elástica, ¿sí? Otro dio otros superhéroes, ¿sí? Creo que hay uno que se llama, bueno, que no se ve, ¿cómo se llama? Invisible. Dijo, para chequear a todo el mundo y mirar a ver qué están haciendo y que no me vean, ¿sí? Pero alguien dijo al final algo, en el grupo del viernes dijo algo tremendo, dijo, yo no soy ni quiero ser ninguno de esos superhéroes porque esos son de puras mentiras. Esos son fantasía. Pregunto, ¿es fantasía o no son superhéroes? Son fantasía. Entonces, si tú estás siguiendo a Jesús en un momento dado, la pregunta es, ¿estás siguiendo a alguien de fantasía, a uno más de los 13 millones de dioses o de religiones? Es la pregunta. Ponme el versículo anterior, porque es claro, dice en 1 de Juan 4, dice 15, todos los que declaran que Jesús es el Hijo de ¿quién? Porque esa es la otra. Yo puedo considerarlo que Él vino y dio su vida, pero perdona, Él no está en el mismo nivel de Mahoma, ni en el mismo nivel de otros profetas como Buda, que vivieron y chao, que eran ellos simples mortales. Pero aquí estaba la encarnación de Dios para que el ser humano pudiera vivir. ¿Saben que me sorprendió que Matador, el ilustrador, le preguntaban, ¿usted cree en Dios? Le dijo, nada, yo soy de la iglesia de Maradona, soy maradoniano. ¿Me dejó eso? Ustedes saben que hay una iglesia de Maradona y casan la gente a nombre de Maradona, en nombre de este futbolista. Bueno, no sé cuántos sabían de esa religión en Argentina, maradonianos se llaman. Y uno dice, absurdo, Maradona con esa boquita que tiene, con esa vida, y uno dice, wow, vamos a seguirle. ¿Cuántos aquí quisieran seguir la vida de Maradona? Sus pasos, tenía una vida desafortunada, una vida fuera de orden. Pero hay gente que, mire, admira un tipo de vida de estas. En 1 de Juan 4:2 dice, esta es la manera en que sabemos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en cuerpo humano, esa persona tiene ¿quién? El Espíritu de Dios. Entonces lo primero para poder seguir los pasos de Jesús es creer quién es Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Reconocer su obra, si no es, perdónenme la expresión, estúpido creer en alguien en el cual no creo en nada de lo que él ha hecho. Entonces no nos podrían llamar cristianos. Porque el cristiano es una persona que sigue a Cristo. Y en primer lugar, si yo no voy a creer que es el Hijo de Dios, pues viene a ser un ser humano normal. Un Mahoma, un Buda o un Gandhi, igual. Es así, en esa misma posición. Entonces, si yo creo que Él es el Hijo de Dios, estoy dando el primer paso de seguirle. En 2 de Corintios 13:4, el apóstol Pablo me dice algo. Aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue, pero cuando tratemos con ustedes, estaremos vivos con Él y tendremos el poder de Dios. Mira la profundidad de este versículo, míralo. Y es para que entiendas el cristianismo que le ha hecho tanto daño hoy en día, porque hemos metido el humanismo ahí, donde dice, visualícelo, confiéselo, decrételo y tómelo. Eso es metafísica. Esos son los postulados de la metafísica. Y se han metido en la iglesia. Y eso le ha traído un daño terrible a la gente.
Porque nosotros no vivimos bajo estas condiciones. Porque entonces si viviéramos así, entonces aquí los diezmos de nosotros serían, pero de millones, porque ustedes lo piensan, lo visualizan y lo confiesan y lo declaran. Eso es un postulado de la metafísica. Usted no lo encuentra en la Biblia. Lo vemos es acomodado ahí. Mire lo que dice que es la fe. Pero perdóname, ¿quién me dice algo? Aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue. Porque Cristo, al venir al ser humano, compensó a ese Dios creador al cual leemos en Isaías y no lo entendemos porque decimos, Dios mío, tengo necesidades. Está mi familia enferma. Y pregunto, ayer estaba una pastora, su mamá está muy grave, tiene 90 y pico de años, y yo creo que ya es justo que la deje ir, ¿o no? Ya tiene 94, 95 años. Ore para que Dios le dé más vida. Bueno, pero creo que ya la señora tal vez ya cumplió. Entonces lo que tenemos que orar, ¿cómo sería una oración sabia? Señora, es tu voluntad. Si tú la quieres dejar unos días más, pues amén. Pero si no, pues chao. ¿Ven? Y entonces, ¿cómo se pone en un momento dado la vida nuestra como más sintonizada? Por medio de Cristo. Porque si tú sigues viendo al Dios del Antiguo Testamento, al Dios de todo el poder y toda la soberanía, entonces te vas a pegar un golpe durísimo. Pregunto, aquí nuestros hermanos venezolanos varios están luchando para conseguir empleo. Entonces ven ese Dios que hoy les estoy hablando en la iglesia, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo va a alcanzar, el Dios que todo te lo da, todo te lo da. Perdóname, Dios no te da todo. Porque Dios es como un padre. ¿Cuántos acá son papás? Levanten la mano. ¿Ustedes le dan todo lo que los hijos les digan? ¿Todo, todo? ¿Así lo pudieran hacer? No todo. Dios responde de tres maneras. Y eso que cuando uno dice, no, es que Dios en un momento dado nunca responde, se queda en silencio. No, Él responderá de tres maneras. Va a responder no, responderá sí o responderá espera. Es claro, pero responde. Ninguna petición de nosotros se queda sin ser respondida. Ninguna. Él responde todas nuestras peticiones. Pero ¿cuál será la respuesta de esa petición? De tres maneras. No, sí o espera. Claro, las dos de no y espera son las más terribles. Uno quisiera que todo Dios se lo diera a uno, absolutamente todo. Pero hay cosas donde Dios sí te responde y hay que orar y Dios lo hace. Pero hay otras donde Él dice, no, te lo voy a dar y listo. Pasa lo de López, lo de la pelota de letras. Que a veces, como él decía, muchas veces nosotros queremos coger a nuestros papás y qué hacerles. Cogerle el brazo y torcérselo y decirle, y tú me vas, mientras viva en esta casa, no va a hacer lo que usted quiera. ¿Sí? Bien, entonces dice claramente, aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive con el poder de Dios. Jesús mismo nos enseñó que viviendo en la tierra, ¿a quién necesitaba? Siendo hombre, ¿qué él necesitaba según este versículo? ¿A quién necesitaba? El poder de Dios. Cristo no hubiera vivido la vida que tuvo sin pecado. No podía haber ido a la cruz del Calvario, ni menos resucitar, si no tuviera el Espíritu Santo. Tú y yo necesito al Espíritu Santo para poder seguir a Cristo, sus huellas. Seguir pretendiéndolo en nuestras propias fuerzas es imposible. Por eso este segundo aspecto es importante. Número 2, si quiero seguir las huellas de Jesús, no puedo hacerlo en mis propias fuerzas. No haciéndolo en mis propias fuerzas, no puedo. Necesito al Espíritu Santo que me ayude a vivir una vida para que yo pueda seguir a Jesús, porque si no me devuelvo, porque ya no va a poder seguir las pisadas de Él, sino las pisadas de pronto de alguien que me va a hacer la vida más fácil, más sencilla. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué Santri, si se comprueba lo que hizo? ¿Por qué lo hizo?
porque él no confía en un Dios soberano, confía en sus propias fuerzas. Entonces, aquí Jesús les decía a los discípulos cosas muy duras como estas. Juan 6:63. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y que son vida, son verdad, son vida. Y saben que aquí hay una situación donde hay cosas que permanecen. Y alguien me estaba diciendo en estos días, es que debemos respetar las religiones del Oriente, que esas son tradicionales. Quiero decirle que porque el 30% de la población en Corea es cristiana y cristiana protestante. ¿Por qué? Explíqueme en eso. Si allá está el sintoísmo, está el budismo, ¿sí? ¿Por qué el 30%? Allá donde quedan las iglesias más grandes cristianas del mundo. Las iglesias normales son de 25, 30 mil personas en Corea, Corea del Sur. Y siendo una cuna budista, ¿saben por qué? Porque me lo decía una persona que fue budista. El budismo no te da a ti la respuesta de limpiar el pecado, por ejemplo. De la expiación, no hay un Dios o algo que les permita a ellos creer que hay un Dios del perdón. Y así está en muchos otros países donde el crecimiento del cristianismo es fuerte al presentar a un Cristo real. Entonces Jesús aquí es claro, dice, en nuestras propias fuerzas es imposible. ¿Quieres vivir y seguir las pisadas de Jesús? Tenemos todos los días que invocar al Espíritu Santo y pedirle que nos llene. Espíritu Santo, lléname, dame paz, dame paciencia, dame comprensión, dame revelación, dame las fuerzas necesarias para hacerlo. Jesús en Lucas 9:59 nos plantea otro desafío para seguirle. Él en vida desafió a sus discípulos y nos sigue desafiando en este tiempo. 9:50, del 57 al 59 nos dice, al 62, perdón, dice, mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, ven, sígueme. Y el hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Y otro dijo, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Y Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Número 3, ahí viene un aspecto importante y es dejar las excusas. Una de las cosas para poder seguir a Jesús es dejar de excusarme. Y uno a veces ve a los papás cuando le dicen, mira, que tu hijo siga a Jesús. No, es que es muy niño. Uno mismo puede decir, es que yo soy todavía muy niño. Cuando va creciendo, es que la verdad para seguir a Jesús, soy muy joven y tengo mucho que hacer. Tengo un futuro grande y prometedor. Cuando la persona ya va siendo adulta dice, no, pero es que con tantas responsabilidades que uno tiene, seguir a Jesús es difícil. Y cuando ya está viejo, ¿qué dice? No, ya uno tan viejo, seguir a Jesús ya es demasiado tarde. Nunca siguió a Jesús. ¿Qué excusas tienes? ¿Cuál es la excusa de seguir a Jesús? Si tú quieres seguir las huellas, ¿qué tienes que hacer con las excusas? ¿Qué tienes que hacer con las excusas? Fuera. Y aquí en el versículo, devuélvete un momento, dice Jesús al final, el que pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Y muchas veces el pasado no nos deja. El pasado de situaciones difíciles, el pasado de malas experiencias, el pasado de cosas que me marcaron, entonces me atrapa y no me dejan mirar, no me dejan seguir a Jesús. Tienes que entregar el pasado. El pasado, hay un pasado bueno y uno malo. Hay un pasado que hay gente que vive de todas sus glorias. Cuando yo tenía,
Cuando tal cosa. Y usted oye a los viejitos de 70 años, cuando vino el régimen de Pinilla, fue lo mejor. Yo no sé en Venezuela cuál fue el mejor régimen, pero seguramente los viejitos están diciendo, cuando estaba no sé quién, ¿sí? Cuando, miren, vieron presentaron en estos días a la primera ministra creo que era de Noruega, ¿no? La que vino. Y la vieron, la presentaron en días anteriores, que era una reina de belleza, con unas puchecas. Y uno decía, ¿esta es? Y cuando usted la ve ahorita, no, es que la presentaron así, ¿sí o no? Reina de belleza con su traje todo. Y uno dice, y cuando la ve uno ahorita, ¿la vieron ahorita? Y uno puede decir, ¿era esa? Yo era esa, con mis puchecas y todo, esa era yo. Dios mío, y uno dice, ¿dónde quedó el pasado? Pero yo no puedo vivir de eso. Ella no puede vivir de decir, mire la reina, porque era una reina de belleza, pero si usted la ve hoy, usted no puede creer que fue reina de belleza, usted no se la puede creer. Se puede creer todo lo que quiera. Y ella besarle los pies y decirle, mire, lo juro que esa era yo, esa era yo, esa era yo. Uno no podía creerla. Ella no puede vivir de ese pasado. Puede vivir de lo que fue, de lo linda que fue, de lo hermosa que fue. Hay gente que no han visto del pasado, de lo que tuvo, de lo que no tuvo. Y Jesús dice, ya no pueden vivir de eso. Si ustedes siguen viviendo de su pasado, ¿qué les va a pasar? No va a pasar nada. Miren, es como si usted, esa foto, es que a mí me llamó mucho la atención porque es que no hay nada de parecido. Es que no, uno dice, eso fue que le pusieron, la maquillaron. Yo pensé, ¿ustedes vieron? ¿Quiénes vieron la noticia? ¿No la vieron? Tú sí la viste, ¿no? Es que no se parece ese nada, eso es como el agua y el aceite. Y yo pensaba, ¿qué tal que, creo que está divorciado, separada. ¿Qué foto usted le mandaría a un prometido? A ver. Si le manda la anterior y le presenta la ahorita y dice, no mamita, esa no es usted, ¿qué pasó? ¿Se la robaron o qué? ¿Ven? Eso es lo que nos está diciendo. Si yo no cambio ese estilo de mi pasado, no va a quedar atrapado, no va a poder seguir a Jesús. En 1 Corintios 2:15 al 16, entonces nos plantea que los que son espirituales pueden evaluar las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Tú quieres seguir las pisadas de Jesús? Entonces, en cuarto lugar, hay que tener la mente de Cristo. Y es más dura todavía. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Es tener todo su ser, como Él piensa, como Él siente y como Él actúa. ¿Ven? Que eso es lo más difícil. Entonces nosotros a veces, cuando queremos seguir las huellas, seguimos ciertas cosas del cristianismo. Entonces me llamo un cristiano práctico. No hay cristianos prácticos, escúchame, ni pragmáticos, no hay prácticos. Para unas cosas sí, para otras no. Y eso es la historia real de un niño que llega a la casa y le dice a la mamá, mamá, yo le pegué a mi amiguito y le di en la cara y lo dejé inflamado. Con 6 añitos el niño. Entonces la mamá le dice, hijo, ¿qué pasó? No, es que él se puso a decir unas cosas y me airé. Pero hijito, tú no sabes lo que dice la Biblia, lo que te he enseñado. Lo que hizo Jesús. Jesús dijo que si te pegan en una mejilla, pon la otra. Dijo, mami, es que ahí estuvo la clave. Me pegó en la nariz y no tengo sino solo una nariz. ¿Ven? Y a veces somos así pragmáticos. ¿Qué es tener la mente de Cristo? ¿Tenerla parcial? En unas cosas perdono, para otras no. Para otras sí me salgo de mis casillas, para otras sí, para otras no.
Para otras mido una vara con una forma y con otra forma mido otra vara. No. Tener la mente de Cristo es como Él piensa. Si queremos saber qué es el cristianismo, tenemos que ir a la Biblia, pero especialmente a los 4 evangelios. ¿Cómo fue que Jesús vivió? ¿Cómo Jesús pensó? ¿Cómo Jesús actuaba? Porque a veces nosotros somos como ese niño, actuamos como queremos y damos explicaciones. No. Si yo quiero tener su mente, es que piense como Él. Pregunto hoy, ¿cuántos aquí están casados? A ver, levanten su mano. Bueno. ¿Cuántos en un momento son hijos? Son hijos. Todos, ¿cierto? Pero que tengamos nuestros papás. ¿Saben cómo quisiera? En un momento yo a veces veo a mi esposa y quisiera decirle cuando a veces hay nuestros disgustos y nuestras diferencias, porque aún siendo pastor yo tengo mis diferencias con ella y ella también. Y a veces diferencias duras. ¿Sabe qué quisiera yo? Señor, yo por dentro digo, uy, que tuviera la mente de Cristo, por favor. Dios mío, que pensara como Él, porque no piensa como Él. Sí dice que es pastor y cristiano. ¿Y sabe qué está pensando ella también? Si Él tuviera la mente de Cristo, porque si la tuviera. ¿Ve? ¿Qué pasa? Esta mañana estaba diciéndole a Dianita, a propósito, Dianita Guerra viaja a Medellín y se va del todo. Salió un buen puesto, damos gracias a Dios por su vida. Esta mañana se despidió en la primera reunión, la segunda no podía quedarse. Les mandan muchas saludes. Entonces Dios la llevó ya definitivamente para allá. Y sabe, ella estuvo en un trabajo hace unos meses y me dijo, mira pastor, ¿sabes cómo es la mente y cómo llamaba a su jefe? Es un neonazi. Tiene una mente neonazi. Usted se puede imaginar cuando uno le dice a una persona que tiene la mente neonazi, ¿cómo se la puede imaginar? Buena gente, sereno, tranquilo, nada maquiavélico. ¡No! Y esta mañana yo le decía a ella, porque ella me dijo una vez, no, pastor, yo renuncié porque tenía una mente, jefe era un neonazi. ¿Qué tal que a ti te diga tu esposa, tu esposo, es que eres un neonazi? Dios mío, ¿qué puede pensar uno? Y a veces nosotros decimos a la gente, ese niño tiene una mente como maquiavélica, una maldad. Mire, si nosotros realmente queremos seguir a Cristo, ¿sabe qué tenemos que tener? La mente de ¿quién? De Cristo. ¿Ven? Entonces tener la mente de Cristo es sentir en todo mi ser, el pensar, el sentir y el actuar como Cristo. No hay otra forma, iglesia. Por eso Pablo nos anima aquí a tener la mente de Cristo, porque vamos a leer de una forma correcta. Cada vez que tú veas, por ejemplo, con mi esposa nos pasa a veces cuando vamos a ver alguna película por el cable, y cuando empezamos a verla y decimos, no, mi amor, está muy pesada esta vaina, cambiémosla. Y nos toca ver pues otra cosa que no es lo más llamativo. Pero entonces yo me hago la pregunta, si estuviera Jesús sentado acá, ¿qué haría yo? Señor, cierre los ojos y déjeme ver la película. No, yo no podría hacer eso. No, con Él diría, no, Señor, esto no es bueno verlo. No va a alimentar mi espíritu. Cuando tú estás, que alguien te ofende o te dice algo, pregúntate, ¿cómo Jesús respondería? Porque es la mente de Cristo. ¿Cómo Jesús actuaría en un momento cuando hay situaciones difíciles? ¿Cómo actuaría Jesús? Pero eso lo vamos a ver en la Biblia. En Mateo 16:24 Jesús va aumentando aquí, como se hace en una película. Los que aquí saben de cine, hay que llevar el éxtasis a llevar al clímax de la película. Aquí nos está llevando al clímax de cómo seguirle a Él. En Mateo 16:24, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Se está poniendo Jesús duro ahí, difícil, ¿sí o no? Pidiéndome algo. Yo pregunto, ¿cómo es el mundo de hoy? Hoy es un mundo egoísta. Hoy es un mundo donde no le interesa absolutamente nada
Y la iglesia tiene que ser el canal. La iglesia no puede quedarse inerte en no decir hay dolor. ¿Cómo les parece lo de Siria? Pero esos niños lavándolos. Al final queremos hacer una oración por Siria, porque esto puede desatar en una tercera guerra mundial. No sabemos qué pueda pasar acá. El mundo hoy es individualista. Es un mundo donde el hedonismo es mi placer, lo mío, lo que yo pueda. Saben, yo ahora quiero la otra semana, y yo le vengo diciendo a Juan Manuel y a Andy, que por favor ustedes los venezolanos únanse. Ustedes son como los latinos son muy desunidos, los colombianos son desunidos. Ustedes cuando más se necesita, cuando más necesitan estar cerca. Así el mundo les ha vendido un mundo individualista, porque ustedes están tratando de salir solitos por sus cosas, pero apóyese. Yo los he estado conociendo durante este año y algunos pocos. Y claro, cada uno está tratando de sobrevivir y ir adelante, pero hay otros que sufren igual, que no tienen. Al menos que en torno a Cristo puedan unirse. Y aquí viene este desafío tan duro. ¿Y saben qué significa tomar la cruz? Pregunto, ¿qué significaba, por ejemplo, la cruz antes de que Jesús fuera a la cruz del Calvario? ¿Qué significaba la cruz para esa comunidad? No, era un castigo, y simplemente, exacto, era un castigo, nada más. Entonces, la cruz antes de que Jesús la tomara, era simplemente un palo ahí donde se llevaban a los malhechores y nada más. Pero yo te pregunto hoy estaba Julián dirigiendo una canción donde hablaba de la cruz. ¿Qué significa hoy la cruz para los cristianos? Pregunto yo. Todo, la victoria con la tumba. Significa el sacrificio de Jesús. ¿Sí ven cómo toma? Pero entonces, para nosotros, porque aquí no está hablando de la cruz de Cristo, está diciendo, cada uno tome su cruz, cada uno, la suya. ¿Qué significa su cruz? Su vida. ¿Sabe qué significa tomar la cruz? Matar mi egoísmo. Ahí va, la cruz, mi egoísmo. Es dejar de vivir mi yo, lo mío. Fíjese que el que vive para el yo dice, para mí, uno. Primero yo, segundo yo y tercero, y lo que sobra, para mí. Ese es el mundo que vivimos. Un mundo totalmente egoísta. Un mundo donde no le interesa el dolor. ¿Saben qué significa tomar la cruz? Dejarle el control total a Él. Señor, maneja mi vida, llévame. Tú eres el soberano, el dueño de mi vida. Aunque esté pasando en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú ¿qué? Estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es morir al yo. Y el yo se levanta, porque ese es el yo. Es el mundo del egoísmo, el mundo que tiene que salir adelante. ¿Sí? Es el mundo que tiene que primar. El mío es el que tiene que primar. Es tener toda la vivencia de Cristo, escúcheme. Entonces, el evangelio a veces se queda corto cuando en la actitud, y no podemos decir que el evangelio tiene prosperidad, pero también tiene sufrimiento, también tiene persecución. Y esto no se habla acá en los púlpitos. Y es triste decirlo. Mira, si tú vas ahorita como cristiano y dices que estás en contra del matrimonio gay, la gente te va a aplaudir. ¿Te va a aplaudir o qué va a hacer contigo? Te saca si viene un muchacho y dice, yo tengo relaciones con mi novia, con mi novio, y no voy a esperar a mi matrimonio. Pero si tú vienes como cristiano y le dices, perdóname, las relaciones sexuales están hechas para tenerlas en el matrimonio. ¿Qué mundo vives? Si vas a hablar en contra del aborto, ¿qué va a pasar? De la identidad de género. Entonces no se da un evangelio completo. Aquí es claro, tomar la cruz es decir, Señor, voy a vivir todo completo la vida que tú me das, con beneficios, con sufrimientos, con padecimientos, con tentaciones, con circunstancias difíciles.
viviendo como tú quieres. Eso significa, toma tu cruz. Ahí nos está diciendo, ¿quieren seguir mi huella? Entonces vive el evangelio completo. Y voy a empezar con ustedes a corregirles una cantidad de cosas que ustedes suben, que solo es de actitud positiva, de metafísica, que no tiene que ver con la Biblia. Ustedes se imaginan ahorita cómo estaríamos llenos de diezmos acá, si estuviéramos pensando, piénsalo, confiésalo y decrétalo. No, ese no es el evangelio, escúchame. Se ha quedado corto. Hay un evangelio de poder correcto. Si yo quiero seguir a Jesús, voy a tener un evangelio de poder, pero también un evangelio de sufrimiento, de padecimiento. ¿Alguien aquí está con su padre bien enfermo? Douglas, ¿sí? Catherine, ¿cómo sigue Douglas de su cáncer? Va, ¿cierto? Y ya fue decretado algo. Ya le dijeron, no, su papá va a morir. Claro, pero yo puedo coger aquí y dar y ponerme aquí, zapatear y Catherine zapatear. No, y me resisto. Y entonces decreto y digo que no va a morir. ¿Estará eso por encima de la soberanía de Dios? No. Pero si en un momento Dios le quiere dar la vida a Douglas, nuevamente lo hace, porque yo lo he visto. A mí una vez me llevaron donde una viejita que estaba ya para morirse. Y entonces fue y me dijeron, mire, no le vamos a dar los santos óleos porque no somos cristianos, no utilizamos así. Pero yo fui y oré y Dios me dijo, ora tranquilo, no pienses que, ora. Y yo dije, Señor, ya decretaron, los médicos dijeron que ya ella se va a morir, pero si dentro de tu voluntad está que ella se recupere, tú lo vas a hacer. ¿Saben qué? Dios le dio un año más de vida. Pero era para que ella arreglara problemas con sus hijos. Sus hijos vinieran y arreglaran unas cosas difíciles que esta mujer estaba viviendo. Pero había un propósito. Pero no dependía de mí. ¿De quién dependía? Que viviera. De lo que yo decretara y dijera, soy Dios. Tengan cuidado con esto, iglesia. Los culpables de llevarlos a veces, que he visto algunos que viven con esa actitud positiva, que eso es otra cosa. No, tenemos que vivir bajo la voluntad de ¿quién? De Dios. Porque es buena, agradable y perfecta. Y vienen cosas muy lindas. Diana ahora que se va con un buen puesto, se va ganando muy buen salario, una buena posición, todo. Y decía, yo a veces no soy digna, no me siento merecedora de esto que Dios ha hecho por mí. Bueno, ese es Dios, es su soberanía. Yo no vivo que si me porto bien, entonces me va a ir bien y entonces va. No, así no funcionan las cosas de Dios, así no funciona la Biblia, así no funciona Jesús. Por eso dice, tomen su cruz como debe ser. En Filipenses 5, 6 al 8, me dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró que él ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían ¿quiénes? Los criminales. Pregunto, el mundo no puede estar, el mundo jamás será igualitario, el mundo será equitativo. Esa fantasía del comunismo murió fue por eso. Porque detrás de eso ustedes ven que eran corruptos. Todos estos gobiernos que han entrado en el marxismo, leninismo, ¿dónde terminaron bien? Más bien, si Dios a ti te da tus dones, tus talentos, ¿es por qué? Porque Él quiere algo. Sirvámosle. En sexto lugar, sirvámosle. Sirvámosle a Él. Sirviéndole. ¿Con qué vas a servirle? Con lo que Dios te ha dado. Y el mundo es tan equitativo que todos aquí no van a tener millones, multimillonarios, porque a veces hemos pensado que Dios va a ser multimillonarios y todos van a ser multimillonarios y todos van a tener y todos son hijos del rey. Mentira del diablo, mentira del humanismo. Los pobres, dice Jesús, que los pobres ¿cuándo los van a tener en el mundo? Siempre los van a tener, por muchas razones. Pero Dios aquí les ha dado a varios sus talentos, les ha dado sus dones para que los compartan, su economía. Dios muchas veces mide el corazón de las personas
Y Dios a veces a algunos, como les he dicho, aquí he visto crecer gente que en un momento dado uno ve y tienen como las manos, como se llamaban, del rey Midas. Lo que cogen, lo vuelven oro. Pero lastimosamente he visto dos tipos de personas. Los que vinieron sin nada y Dios los prosperó de una manera increíble, pero no dan nada para la obra. Pero Satanás sí viene y se los quita por otro lado. Y los que Dios les ha dado el privilegio de tener, y dan, porque han entendido. Eso es lo que nos quiere decir. Nos quiere decir que yo debo servir. Él vino con una actitud. Y pregunto, ¿qué pasó con Abraham cuando le dijo, ya un Abraham maduro, donde el Señor le dice, dame a tu hijo, a lo que más deseas, a lo que de una manera u otra te sientes de una manera honrado de tener este hijo? ¿Qué hizo Abraham? Dio a su hijo, como lo hizo Dios. ¿Qué pasó en el momento cuando Jesús va y le habla y le dice al rico, le dijo al rico, da todo lo que tienes y dáselo a los pobres? ¿Creen ustedes que si él hubiera tenido una actitud de decir, no, listo, lo voy a hacer, Jesús? No. Este hombre, ¿qué hizo? Se fue triste, porque no estaba dispuesto a servirle. Dice en Mateo 20:28, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. Y la pregunta es, ¿para qué te haces tú cristiano? ¿Sabes para qué tú te haces cristiano? Para que Dios a través de ti salve a la gente. ¿Sabías eso? Porque Él podría traer ángeles, Él podría hacer otra serie de cosas. Él dice, si mis hijos se quedan callados, las piedras hablarán. Pero si yo quiero cumplir, seguir las huellas de Jesús, tengo que hacer lo que Él hizo. Dice, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirva, sino para servir a otros. Tú sirves de dos maneras, en el mundo y en la iglesia, para dar su vida en rescate a muchos. Constantemente, yo me moví mucho tiempo en trabajos que me permitieron tener una buena capacidad empresarial. Pero no lo he hecho, aún en tiempos difíciles, en tiempos duros de nuestra iglesia. Yo podía haberme ido, yo formé un negocio hace un tiempo y nos fue bien y renuncié a él. Mi esposa no estaba de acuerdo en mis hijos y respeto a los pastores que hacen eso, pero ya ese es mi caso personal. Hay gente que aquí mismo me ha propuesto a asociarme, dice, pastor, usted tiene una visión empresarial, venga, asociémonos, compremos, hagamos, asociémonos. Pero hasta el momento Dios no me ha dicho otra cosa. Y lo que estoy acá es dándome y preparándolos a ustedes para que den la vida por otros. Para que la salvación, y Cristo por quién murió, por todos murió Jesús. Si deseas escuchar este u otros mensajes, síguenos a través de nuestras redes sociales y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga.